Hoy vamos a hablar del aparato genital masculino. El aparato genital masculino consta de un grupo de órganos que vamos a ir desarrollando a lo largo de la clase, que están constituidos por el pene, por los testículos, que son órganos pares, un conjunto de conductos, ¿sí?, intratesticulares y extratesticulares, y glándulas accesorias como la próstata, las glándulas vulvouretrales y la vesícula seminal. Para estudiar al aparato genital masculino vamos a dividir a los órganos en aquellos genitales internos y a los genitales externos. Bueno, los órganos genitales internos son el testículo y los conductos genitales extratesticulares. ¿Se acuerdan que hablamos de que los órganos tenían un estroma y un parénquima y que el estroma era el tejido de sostén del órgano? En el caso del testículo, el estroma está representado por una cápsula o túnica albugínea que tiene un engrosamiento en la cara posterior del testículo que se denomina mediastino testicular, y a partir de ese engrosamiento nacen una serie de tabiques que son tabiques incompletos que compartimentalizan el órgano en distintos lobulillos. Tanto la cápsula como el mediastino testicular como los tabiques están conformados por tejido conectivo denso no modelado. Existe tejido conectivo laxo también en el testículo que forma parte del tejido conectivo intersticial, que se va a encontrar entre estructuras denominadas túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos conforman el parénquima del testículo. Cada túbulo seminífero tiene aproximadamente 50 centímetros de largo y va a haber entre 1 a 3 túbulos seminíferos por cada lobulillo. Estos túbulos seminíferos, al ser tan largos, se encuentran todos enrollados y cuando los veamos a los cortes histológicos vamos a ver cortes transversales, longitudinales, debido al enrollamiento que tienen. Los túbulos seminíferos van a estar conformados por básicamente dos tipos de células: células espermatogénicas o células germinales en distintos niveles de diferenciación y células de Sertoli. Estas células apoyan sobre una membrana basal y se encuentran rodeadas por células mioides. También vamos a estudiar una serie de conductos genitales intratesticulares, ¿sí?, que se denominan tubos rectos, retetestis y conductillos eferentes. Cuando los túbulos seminíferos llegan al mediastino testicular, se convierten o se transforman en tubos rectos. Estos tubos rectos en retetestis y luego dan lugar a los conductillos eferentes. Cada uno de estos túbulos los podemos reconocer porque tienen distintos tipos de epitelio. En el caso del tubo recto, tienen un epitelio simple cúbico a cilíndrico. La retetestis o red testicular tiene epitelio simple cúbico y los conductillos eferentes los vamos a reconocer por un epitelio cilíndrico simple con células ciliadas y células absortivas. También vamos a hablar más adelante de las glándulas sexuales anexas o accesorias, que son la próstata, las vesículas seminales y las glándulas vulvouretrales. Bueno, y por último vamos a hacer referencia a los conductos genitales extratesticulares, que son el epidídimo y el conducto deferente, que está aquí abajo, que no se ve en la presentación. El epidídimo tiene una cabeza, un cuerpo y una cola, y ambos están conformados por epitelio pseudoestratificado, con células principales que tienen estereocilios y células basales. Bueno, acá vemos una imagen en la que podemos apreciar el testículo. Fíjense cómo está recubierta por una cápsula, que es lo que denominamos la túnica albugínea, y este engrosamiento de la cápsula es lo que se denomina mediastino testicular. A este nivel nacen estos tabiques, que en realidad son tabiques incompletos,
¿sí?, que dividen al testículo en lobulillos. Dentro de los lobulillos dijimos que teníamos de 1 a 3 túbulos seminíferos, ¿sí? Estos tubos seminíferos dan lugar a los tubos rectos, luego retetestis, luego conductillos eferentes. Esto que ven acá es el epidídimo con la cabeza, el cuerpo y la cola, y finaliza en el conducto deferente. Vamos a empezar hablando del testículo y vamos a comenzar por el epitelio seminífero. ¿Se acuerdan que ya hicimos una breve mención a los tubos seminíferos que conformaban parte del parénquima del testículo? Y dijimos que estos tubos estaban revestidos por un epitelio que es el epitelio seminífero. Como todos los epitelios apoyan sobre una membrana basal, lo pueden ver en la imagen, y por fuera de esa membrana basal encontramos una célula mioide. En el estudio de ese epitelio seminífero vamos a ver, ya lo comentamos antes, que está conformado por dos tipos de células, las células germinales y las células de Sertoli. Y vamos a ver que en la organización y en la disposición de esas células también podemos identificar dos sectores o compartimentos. Vamos a estudiar un compartimento basal y un compartimento adluminal. Decimos que el compartimento basal está principalmente ocupado por las espermatogonias. Son las células predominantes de este compartimento. Y en el compartimento adluminal vamos a encontrar el resto de las células germinativas en distintos estados de diferenciación, como son los espermatocitos primarios, que se van a encontrar más bien en el sector medio del epitelio, y los espermatocitos secundarios y las espermatides que se van acercando hacia la luz. Dijimos que un componente importante, además de estas células germinales, eran las células de Sertoli. Estas células son células que tienen contacto con la membrana basal y que también tienen contacto con el sector luminal de ese epitelio y que además tienen contacto entre sí por medio de comunicaciones que después las vamos a estudiar bien. Pero lo importante acá es el concepto de que las comunicaciones entre las células de Sertoli y vecinas hacen que se pueda dividir a este epitelio en estos dos compartimentos. Y todas las células que se encuentren por debajo de estas uniones entre las células pertenecen al compartimento basal, y todas aquellas células que se encuentren por encima de las uniones entre esas células de Sertoli pertenecen al compartimento adluminal. En esta diapositiva podemos ver dos imágenes. Hacia la izquierda arriba vemos una imagen en menor aumento de un corte de testículo, y por fuera llegamos a ver que hay también los túbulos, ¿sí?, extratesticulares, de los que después vamos a hablar. Con este aumento es muy poco lo que podemos llegar a decir de la imagen. O sea que pasamos a una imagen de mayor aumento, que es la que tenemos en la pantalla, en la parte central de la pantalla. Y acá vamos a identificar los túbulos seminíferos, revestidos por el epitelio seminífero, y entre cada uno de los túbulos encontramos el tejido conectivo intersticial, en el que vamos a encontrar las células de Leydig, que también después más adelante vamos a hablar detalladamente. Bueno, esta imagen representa a mayor aumento un corte transversal de un tubo seminífero teñido con hematoxilina eosina. Y acá podemos analizar, primero empezando desde afuera, vemos que existen ciertos núcleos alargados teñidos de forma bien basófila o violácea, que representan las células mioides. Luego vemos una, podríamos decir, membrana de
tejido más o menos homogéneo, eosinófilo, bien denso, que representa a la membrana basal. E inmediatamente, en contacto con esta, identificamos las espermatogonias. ¿Se acuerdan que eran las células que se encontraban en el compartimento más basal del epitelio seminífero? Estas células van a ir diferenciándose y dando lugar al resto de las células que dijimos que eran los espermatocitos primarios y secundarios y las espermátides. Y también podemos ver en la imagen, marcados con la flecha, las células de Sertoli, que dijimos que eran estas células que iban a estar en contacto, tanto con la membrana basal como con la luz del tubo seminífero. Bueno, volviendo a lo que sería el epitelio seminífero, ¿se acuerdan que dijimos que estaban conformados por células germinales por un lado y por las células de Sertoli? Las células de Sertoli forman parte de este epitelio, representan el 10% de todas las células y a medida que avanza la edad, la proporción aumenta no porque proliferen las células, sino porque disminuyen la cantidad de células germinales. Son células que son altas, son cilíndricas y ocupan todo el espesor epitelial, van desde la membrana basal hacia el centro, ¿sí? Hacia el sector luminal, y tiene prolongaciones citoplasmáticas hacia los laterales que hacen que se comuniquen con células de Sertoli vecinas. Se unen mediante uniones oclusivas, conformando y dando lugar a la barrera hematotesticular. Anteriormente hablábamos de los compartimentos basales y adluminales y dijimos que estas células de Sertoli eran las que compartimentalizaban este epitelio, ¿sí? En dos sectores, basal y adluminal, ¿sí? Las que se encuentran por debajo de estas uniones entre las células pertenecen al compartimento basal y las que se encuentran por encima al compartimento adluminal. Respecto a las funciones de las células de Sertoli, son células sustentaculares, ¿sí? De sostén, principalmente para los espermatozoides. Las espermátides avanzadas se alojan en sus... Ya nombramos también la función de las células de Sertoli a nivel de la barrera hematotesticular y también tiene función secretora. Secretan una proteína ligadora de andrógenos, ¿sí? Que es la ABP, que se une a la testosterona secretada por el mismo testículo y hace que los niveles de testosterona se mantengan relativamente altos en el interior de los túbulos seminíferos. También produce una inhibina, que la inhibina es una hormona que reduce la producción de FSH por parte de la hipófisis, produce un péptido activador de plasminógeno, transferrina y tiene receptores de membrana para la FSH. Bueno, acá tenemos un corte con hematoxilina eosina. Esto representa un túbulo seminífero con el epitelio seminífero, las células mioides por fuera. Acá estaría representada la membrana basal. Y vemos que apoyada sobre la membrana basal, en el compartimento basal, vamos a tener las espermatogonias. Luego dijimos que por un proceso de diferenciación y de maduración vamos a encontrar los espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios y en el compartimento más abdominal las espermátides. Recuerden que entre los túbulos seminíferos encontramos tejido intersticial de tejido conectivo laxo, donde vamos a encontrar una nueva célula que antes no habíamos mencionado, que son las células de Leydig. Bueno, las células de Leydig entonces son células que constituyen el componente endocrino del testículo, se llaman intersticiales por encontrarse en el intersticio del tejido conectivo y
Son células que son grandes, poliédricas, que son eosinófilas, con un núcleo esférico y central. Estas células son estimuladas por la hormona gonadotrófica, ¿sí? Una hormona estimulante de las células intersticiales, y dijimos que tenía función endocrina, pues secreta esteroides, es decir, va a sintetizar la testosterona, que es una hormona que va a participar en la espermatogénesis, en la secreción de glándulas anexas y también participa en el desarrollo de las características sexuales secundarias. En esta diapositiva vemos dos imágenes, la de la izquierda a menor aumento que la de la derecha, y el objetivo es identificar, así las pueden recordar fácilmente, a las células de Leydig. Fíjense que en la imagen de la izquierda se ven dos túbulos seminíferos, ¿sí? O incompletos, no los vemos completamente, y entre medio de ellos, marcados con la sigla CL, una célula de Leydig. Este espacio que vemos entre los túbulos seminíferos, recuerden que representan el tejido conectivo intersticial del testículo. Y a la derecha volvemos a ver a mayor aumento estas células, es para que recuerden las características del citoplasma bien eosinófilo y que recuerden que se van a encontrar en ese tejido que se encuentra entre medio de los túbulos, ¿sí? En la derecha también llegamos a ver 3 tubos seminíferos incompletos, ¿sí? Y en el centro entonces nuevamente estas células. En esta imagen histológica vemos en menor aumento hacia la izquierda y a mayor aumento a la derecha los conductillos eferentes y el epidídimo. Recuerdan que los conductillos eferentes nacen a partir de la retetestis y estos conductillos eferentes son 12 a 14 tubos que se van a fusionar cuando atraviesan la túnica lugínea a nivel del mediastino y van a dar lugar al epidídimo. Estos conductillos eferentes tienen un epitelio que es un epitelio cilíndrico simple, ciliado, en el que alternan algunas células cúbicas no ciliadas. Y estos cilios básicamente desplazan a los espermatozoides hacia el epidídimo. El epidídimo es un órgano alargado que tiene una cara que se apoya sobre la superficie del testículo y tiene diferentes diámetros. Y en base al diámetro podemos reconocer topográficamente distintos sectores, la cabeza, el cuerpo y la cola. El epidídimo va a alojar al conducto ependimario y la pared del conducto ependimario está revestida por un epitelio pseudoestratificado con dos tipos de células, células principales y células basales. Las células principales son células cilíndricas altas cuya altura va disminuyendo a medida que se van acercando al conducto deferente. El núcleo de estas células se localiza en la parte basal y hacia la luz poseen numerosas microvellosidades cuyo nombre se denomina estereocilios. Las células basales, por otra parte, son células más bien redondeadas que se van dividiendo y dan lugar a dos células. Una de ellas continúa como células basales y la otra se va a convertir en célula principal. En esta imagen histológica vemos con un corte transversal dos conductos ependimarios. Acá llegamos a ver otros conductos ependimarios. Fíjense que entre los conductos ependimarios encontramos
entre los conductos ependimarios encontramos tejido conectivo, ¿sí? Laxo. Recuerden que cada uno estaba revestido por epitelio pseudoestratificado y fíjense que podemos ver células basales y las que eran bien cilíndricas, que se llega a ver el citoplasma de algunas, son las células principales. Acá también vemos una mitosis. Todas estas células apoyan sobre una membrana basal y también tienen células musculares. Bueno, esta es una imagen con hematoxilina y eosina en el que podemos ver en la imagen de la izquierda el testículo con parte del epidídimo y el conducto deferente, y a la derecha en mayor aumento reconocemos el epidídimo y el conducto deferente. El conducto deferente es un conducto genital extratesticular, al igual que el epidídimo, que tiene un epitelio, que es un epitelio pseudoestratificado muy similar al del epidídimo, con una lámina propia de tejido conectivo laxo. Tiene una capa muscular, una interna longitudinal, una media circular y una externa longitudinal, y una adventicia por fuera de tejido conectivo laxo a moderadamente denso. Representa el segmento más largo de la vía espermática. Es continuación, como ya venimos diciendo, de la cola del epidídimo y asciende formando parte del cordón espermático. Va a tener una dilatación en su extremo distal que se denomina ampolla, que va a recibir el conducto de la vesícula seminal. Y a través de la próstata llega a la uretra como conducto eyaculador. Fíjense que debido a las fibras elásticas que tiene en la lámina propia y al acortamiento que se produce de estas fibras, se producen algunos pliegues que hacen que la luz del conducto deferente sea algo irregular o estrellada. Eso lo diferencia del epidídimo. Bueno, finalizando entonces con lo que sería todo lo que es testículo y conductos extratesticulares, nos queda hablar de las glándulas sexuales masculinas, las vesículas seminales, la próstata y las glándulas vulvouretrales. La próstata tiene forma de una castaña grande cuya base apoya sobre el piso de la vejiga. Está formado por 30 a 50 glándulas que son glándulas tubuloalveolares. Y estas glándulas se van ubicando de forma concéntrica alrededor de la uretra. Las que se encuentran en la parte próxima a la uretra, es decir, en la zona periuretral, se denominan glándulas mucosas. Las que se encuentran por fuera de estas son glándulas submucosas, y las que se localizan en la zona periférica se denominan glándulas principales por ser las más abundantes. Los conductos excretores de estas glándulas van a desembocar principalmente en la uretra. Bueno, y arquitecturalmente estas glándulas están conformadas por un adenómero que tiene un epitelio que es pseudoestratificado, y vemos que en sus luces podemos encontrar cuerpos amiláceos. Estos cuerpos amiláceos son glucoproteínas de restos celulares que a medida que van aumentando con la edad también se van calcificando, por lo que se denominan concrescencias. Y entre cada uno de los alvéolos podemos encontrar tejido conectivo denso y también fibras musculares lisas. Tienen que saber que la secreción de la próstata es una secreción que es más bien fluida y que tiene un pH ácido. Y uno de los principales componentes de secreción de la próstata es el antígeno prostático específico, PSA. También secretan inmunoglobulinas A y factor activador del plasminógeno.
Bueno, tenemos una imagen histológica, dos imágenes histológicas de una próstata. En la izquierda, en menor aumento, vemos múltiples alvéolos que están separados por tejido conectivo con fibras musculares, como dijimos anteriormente. El epitelio estratificado que reviste esos alvéolos, y en la luz de cada uno vemos algunos cuerpos amiláceos. Contamos 1, 2, 3 cuerpos amiláceos, ¿sí? Que se acuerdan que eran componentes glucoproteicos de los restos celulares. A mayor aumento vemos un adenómero, está marcado el epitelio que reviste ese adenómero. En el centro un cuerpo amiláceo y el tejido conectivo por fuera con las células musculares. Las glándulas bulbouretrales de Cooper son órganos pares que tienen el tamaño de una arveja y que se encuentran en el diafragma urogenital detrás del cuerpo esponjoso. Estas glándulas están revestidas por una capa de tejido conectivo del que van a nacer algunos tabiques, y es una glándula que va a estar conformada por glándulas tubuloalveolares con adenómeros que tienen un epitelio simple que va de cúbico a cilíndrico según el estado de secreción. Las células tienen un núcleo que es basal, o sea que apoya sobre la membrana basal, y a nivel del citoplasma apical vamos a ver que se encuentra el depósito de básicamente moco. Cada glándula tiene conductos muy largos que van a desembocar en la uretra, entre la uretra membranosa y la uretra peniana, y la secreción es una secreción que es más bien de tipo lubricante, es mucosa y clara. Bueno, las vesículas seminales, por último, son órganos pares, cada uno mide alrededor de 15 centímetros y van a desembocar, ¿se acuerdan que dijimos?, en la ampolla del conducto deferente, entre la ampolla y el conducto eyaculador. La ampolla era esa dilatación distal que se encontraba en el conducto deferente. Histológicamente, la mucosa es muy similar al conducto deferente. Tiene un epitelio que es pseudoestratificado y una lámina propia de tejido conectivo. Esta lámina propia, en realidad, está mucho más desarrollada que en el conducto deferente, tiene muchos más pliegues y uniones entre sí, que da una imagen laberíntica como ven en la imagen, ¿sí? La imagen de abajo, que es un corte histológico de la vesícula seminal. También tiene una muscular bastante desarrollada, que se puede ver en la imagen, con una capa circular interna y una capa longitudinal externa, y por fuera la adventicia. La secreción de las vesículas seminales conforma el 60% del líquido seminal y va a estar conformada por fructosa, por prostaglandinas, por potasio, aminoácidos y también por flavinas, que es un pigmento fluorescente. Bueno, por último, vamos a hacer referencia a nombrar brevemente los genitales externos. Vemos que tenemos el escroto, que es una pared cutáneo-mucosa que va a revestir a las gónadas. Y por último el pene, que el pene básicamente va a estar conformado por lo que sería el cuerpo, el glande y el prepucio. Y el cuerpo va a estar compuesto por los cuerpos cavernosos, que están conformados por una red de espacios vasculares rodeados por una túnica albuginea. Estos se encuentran en la cara dorsal del pene y fíjense que la túnica albuginea se va a unir en la cara dorsal, pero en la ventral forma un tabique incompleto, por lo que los dos cuerpos cavernosos se encuentran en contacto. Y luego tenemos el cuerpo esponjoso que se encuentra en la cara ventral y el cual va a ser recorrido por la uretra peniana. Todas estas estructuras se encuentran revestidas o cubiertas por la piel y una capa muscular discontinua.
Bueno, vamos a hacer ahora un repaso, así fortalecemos las características histológicas más importantes de algunos órganos. La primera imagen que tenemos pertenece a un corte histológico teñido con hematoxilina eosina de testículo. Nos damos cuenta que es testículo porque podemos evidenciar con este aumento dos túbulos seminíferos incompletos, no los vemos completos, pero el de la derecha es uno y el otro, el de la izquierda, lo vemos de forma incompleta, ¿sí? Entre medio de los dos túbulos seminíferos reconocemos un tipo de tejido que ya venimos diciendo, lo nombramos varias veces, lo volvemos a repetir, que es el tejido conectivo intersticial y que hay unas células muy importantes, dijimos, que son estas células de citoplasma eosinófilo amplio, que son las células de Leydig. Volviendo al análisis de los túbulos seminíferos, dijimos que formaban parte del parénquima del testículo, que estaban revestidos por un epitelio que se llama epitelio seminífero y que apoya sobre una membrana basal con células mioides. Fíjense que en el túbulo de la derecha se identifican mejor esas células mioides como medios en forma de oruga, ¿sí? Bien por fuera, esos núcleos teñidos bien basófilos son las células mioides. Y respecto al epitelio seminífero, repasar bien que en el compartimento basal, a nivel, o sea, bien basal del epitelio, encontramos las espermatogonias y luego a medida que estas células se van diferenciando, vemos en el sector medio los espermatocitos primarios, luego espermatocitos secundarios y fíjense que ya en la luz se ven espermatozoides y por ahí pegados al epitelio algunas espermátides. También recuerden a las células de Sertoli. Las células de Sertoli también se ven mejor en el corte del túbulo del epitelio de la derecha, donde se ven algunas células que están apoyadas también en la membrana basal y que tienen un nucleolo bien prominente. Y a su vez se ve que el citoplasma tiene una prolongación que se extiende hacia la parte luminal del túbulo. Bueno, esas son las células de Sertoli. Bueno, esta es una imagen en la que evidenciamos otro órgano. Es un órgano glandular que presenta adenómeros, ¿sí? Es la próstata. Los adenómeros que vemos están revestidos por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Y fíjense que separando a estos adenómeros vemos tejido conectivo con gran cantidad de células musculares. Esta coloración es una coloración del tricrómico que nos pone en evidencia la gran cantidad de fibras musculares que encontramos en el tejido conectivo. Bueno, por último vemos esta imagen donde encontramos lo que sería el testículo hacia la izquierda, ¿sí? El testículo conformado por múltiples túbulos seminíferos con el epitelio seminífero y entre medio el tejido conectivo intersticial, se llegan a ver células de Leydig, revestido por fuera por la túnica albuginea, ¿sí? Una capa de tejido conectivo bien densa. Y fíjense que por fuera vemos túbulos que tienen un epitelio simple de cúbico a cilíndrico que pertenecen más bien a los conductillos eferentes que luego van a dar lugar al epidídimo.